Es economista. Muy buenos días, Hugo Kitty Barral y Fabio Vallejo, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer. ¿Qué dicen? Bien, bien, muy bien. Estamos a la expectativa porque no recuerdo exactamente el día, pero estamos próximos a conocer el dato de inflación y mucho se ha hablado respecto a este número con un ministro de Economía, Martín Guzmán, que realmente le baja el precio al porcentaje de la inflación y por otro lado los sectores privados entienden que ni cerca va a estar de lo que proyecta el Ministerio de Economía. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, Hugo? Estamos a horas de que el INDEC publique el dato de inflación de noviembre. Ustedes saben que tiene unos días de rezago la publicación del dato y todo parece indicar, el adelanto de todos los profesionales en la materia indican que estamos cerca del 3,5% en el dato oficial. Todavía no está publicado, como bien digo el dato, pero parece que noviembre está en el 3,5%, alrededor del 3,5%. Esto puede variar al alza o a la baja, lo veremos hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, cuando el INDEC lo publique, pero en principio la aproximación de todas las consultoras llegan a un consenso en esta cifra. Por supuesto que es un dato que preocupa, la inflación aún por debajo de lo que fue en octubre, 3,8%, en octubre fue la inflación más alta de este año, del 2020, en el orden del 3,8%, aunque en noviembre de menos, de algo menos, es una inflación mensual alta, es decir, esto es imposible desconocerlo. Lo cierto es que para las condiciones macroeconómicas de la Argentina, no esperábamos datos mucho menores para fin de año. Ustedes saben que es una época que por una cuestión estacional, en general, los precios tienden a acelerarse un poco más y a partir del piso que dejó octubre, la verdad es que uno no esperaba ni para noviembre ni para diciembre algo muy lejos del 3 o 3 punto algo. Así que estamos aproximándonos a un valor más o menos esperado. ¿Es preocupante? Sí, la verdad es que sí. No está bien que la Argentina registre estos valores de inflación mensual. Lo cierto es que este es un año muy particular, también hay que decirlo, es un año de pandemia en donde recién hace pocos meses la economía está abriendo a pleno sus actividades, la economía empezó a abrirse y con una emisión fuerte por parte del gobierno para contener la pandemia a partir de la reducción en la actividad privada, la reducción en la actividad económica, está en relación a las posibilidades de que esa emisión se traslade en parte a precios. Sí, Era de esperarse sí. un valor alto de inflación para noviembre y también para diciembre. Sí, sí, sí. Hay que esperar un valor alto de inflación para diciembre. ¿Y la anual entonces en cuánto se proyecta, Hugo? En el acumulado para el 2020 hoy está por debajo del 30%. En los últimos 12 meses la tenés en 37%. Claramente va a estar por encima de las proyecciones del gobierno para este año, que se estimaba entre el 30 y el 32%, claramente va a estar en el 37%, un poquito más, Sí. pero también es cierto, sensiblemente menor que lo que dejó el 2019. El 2019 cerró con una inflación del 53% sin la pandemia. La Argentina tiene una historia inflacionaria, un problema inflacionario, te diría casi endémico, Sí. muy difícil de solucionar. Yo creo que hay cuestiones estructurales que hacen a la evolución inflacionaria en el país. Uno es el dólar, es decir, lograr o sostener estable el dólar por varios periodos consecutivos te morigera, te lleva a la inflación a niveles razonables en Argentina, y cuando tenés saltos, algo bruscos, ni siquiera tan bruscos del dólar, se traslada rápidamente a precios. Eso es un factor estructural que hace muchas veces a la explicación de la inflación en la Argentina, cosa que no pasa en el resto del mundo, cosa que no pasa en Brasil. Brasil devalúa y ahí no hay un traslado directo a
precios en la economía doméstica. Pero Hugo, que sea un factor estructural, ¿hace que, digamos, no haya ninguna solución? Digo esto porque usted mencionaba el tema de la pandemia y mucho se le achaca al gobierno que no hay un plan económico. De hecho, bueno, estuvo reunido con empresarios donde le sugirieron algunas propuestas, no sé, cambios impositivos, a lo mejor lo que tiene que ver con los instrumentos financieros, que haya también alguna modificación en los regímenes laborales. Bueno, algunas propuestas que le solicitaron los empresarios al ministro de Economía Martín Guzmán. Todos estos problemas que, como usted dice, no son estructurales. Digo, si no perdemos la esperanza de que como son estructurales no hay ningún tipo de solución o con un plan correcto puede mejorarse. No, todo lo contrario, está muy bien la pregunta, te agradezco la pregunta, todo lo contrario. Si bien hay respuestas estructurales, es decir, hay causas o justificaciones que tienen que ver con lo que nos pasa hace muchos años en la Argentina, también es cierto que hay soluciones posibles. La Argentina tiene un horizonte, tiene solución. Lo principal que tiene que tener la Argentina, lo principal que el gobierno debe generar, yo te diría para el próximo 2021, próximo 2022. Este año está absolutamente perdido en materia económica para la Argentina, para la región y para el mundo. Ha sido un desastre en términos económicos, todavía con algunos rebrotes de esta pandemia en algunos países de Occidente, en Europa, etcétera. Ahora, terminamos un 2020, permitime este paréntesis, terminamos un 2020, también hay que decirlo, con la macroeconomía, si bien con una caída feroz de entre el 11 y el 12% de la actividad económica, con una macroeconomía no estallada. Es decir, hoy tenés el dólar aún en informal por debajo del el solidario. Tenés los dólares financieros de alguna manera estables cuando algunos vaticinaban que en diciembre esto estallaba en 1000 pedazos. Sí. Te digo, la inflación es altísima, pero la verdad es que todavía está en niveles que pueden denominarse en un año como el 2020 bajo control, es decir, año de pandemia todavía en un nivel, digo, bajo control. Hugo, y teniendo en cuenta esto que usted nos está comentando de los niveles de inflación en alrededor del 3%, números más, números menos, mes a mes, yo lo que noto es que el ciudadano no lo ve reflejado en cuanto a lo que va a comprar. Yo entiendo que para llegar a este índice se ponen un montón de factores, pero por ejemplo, uno va al supermercado y nota que ese 3% no está reflejado en el paquete de yerba, en el de azúcar, en la harina, que eso a veces es de un 10, 12, un 15%. Coincido con vos. Alimentos, vestimenta. De hecho, en octubre alimentos subió 4,8 cuando la inflación general lo hacía en un 3,8. Pero más allá de los datos duros o los datos que, como decís, el consumidor no puede verificar, sino que verifica mayores aumentos, es efectivamente así. Hay segmentos de la población que tienen aumentos superiores a los del índice que se publica en las cifras oficiales. Esto hay que decirlo, es así. Alimentos sube en el país, te diría casi en forma inexplicable. Digo, en algún punto, digo, tiene razones. A ver, la carne aumentó fuerte en noviembre y también lo está haciendo en las primeras semanas de diciembre por un factor estacional. También hay demanda del resto del mundo, es un producto que se exporta, etcétera. Los animales consumen alimentos del campo que también se están revalorizando en el mundo, y también el insumo o el alimento de la carne también tiene un efecto al alza. Es decir, hay explicaciones, pero lo cierto es que en la Argentina sube mucho más los alimentos, el precio de los alimentos, que quizás en el resto de la región. Hay un acomodamiento permanente del precio de productos al que tienen acceso o al que deben tener acceso los sectores, te diría, mayoritarios o los sectores populares, mucho más elevado que en el resto de la región. Hay factores que tienen que ver con el dólar y otros factores que en la Argentina te diría inexplicables. Sí, es cierto que el consumidor en muchos casos tiene un impacto inflacionario en la góndola, en el supermercado, mayor al que publica la cifra oficial. Tiene que ver con que en el índice hay factores, digo, a ver, tenés todo incluido, tarifas que hoy están reguladas, digo, todo lo que tiene que ver con los servicios domiciliarios, la luz, el gas, transporte. Hay componentes del índice que están amesetados o que están fijos
a partir de regulaciones del gobierno que te tiran el índice para abajo. Pero es cierto, cuando vas al supermercado hay productos o hay una gama de productos, alimentos fundamentalmente, y esto lo digo hace mucho tiempo, que tienen aumentos que en algún punto uno se pregunta en dónde está la justificación de costos. Absolutamente. Hay un traslado, es decir, durante la pandemia, los primeros meses del año, yo lo he dicho reiteradas veces, en los primeros meses en donde se decretó la cuarentena, la verdad que había un traslado a precios de los alimentos casi diría injustificado, es decir, cuando el consumidor no tenía acceso a determinados productos o a otros productos, porque bueno, estaba la cuarentena, es decir, estábamos bajo restricciones sanitarias, la verdad que los alimentos tenían precios al alza que en forma injustificada, el dólar no aumentaba, es decir, pero bueno. Se soluciona poco, por ejemplo, con una Secretaría de Comercio más fuerte, porque hemos tenido, pero también ha sido muy criticada esa metodología del control permanente sobre los precios, digamos. Yo no estoy, soy de los que cree que la estabilidad macroeconómica hace a la estabilidad de los precios y a la estabilidad microeconómica. La verdad es que más allá de que pues, la Secretaría de Comercio tiene su función y está muy bien y hay que proteger al consumidor, porque en última instancia somos todos nosotros quienes cuando accedemos a nuestros consumos diarios somos perjudicados si hay algún sector que especula o algún sector que se pasa de vivo. Es cierto, hay que generar todo el control que corresponda, pero lo cierto es que la primer misión del gobierno, y me parece en esto soy optimista, por esto que les decía, me parece que el año próximo y el otro va a haber alguna normalización, yo creo, soy optimista respecto de lo que viene para la Argentina, tiene que entregarle o tiene que propiciar hacia el resto de la economía estabilidad. Nosotros necesitamos estabilidad con el mercado de cambios, estabilidad con el dólar y estabilidad con las reglas marco, las reglas básicas de juego en la Argentina. Con estas dos condiciones, la verdad es que el resto de la economía tiene la capacidad, yo soy un convencido que la Argentina, el sector, todos nosotros, el sector privado, el sector productivo en la Argentina es capaz de recuperarnos, es capaz de recuperar la actividad económica en 2 o 3 años y volver al punto inicial previo a la pandemia, en 2 o 3 años, no antes, Sí. La caída ha sido terrible este año. Sí, absolutamente. Pero yo, en principio, Hugo, le quiero agradecer porque me ha contagiado el optimismo. Cuando uno piensa que realmente no puede visualizar una salida, bueno, habrá que tener un poquito de paciencia tal vez, pero bueno, tenemos esperanza. Faltan, por supuesto, esto va a demandar años, pero ya les digo, tenemos algunos datos respecto a la estabilidad del dólar que terminando el 2020 hoy tenemos el mercado de cambios bajo control, el principal producto de exportación del país, que es el poroto de soja, está hoy cotizando a niveles récord en el mundo, en el mercado de Chicago, $430 la tonelada, un valor histórico desde aquellos famosos $600, se ha recuperado y genera un condimento muy positivo en materia de acceso a dólares por parte de la economía y también de recaudación por parte del Estado para los próximos años. Hay elementos muy concretos, el precio de la soja, la estabilidad en el mercado de cambios, obviamente la vacuna que de alguna manera venga a terminar con las restricciones sanitarias y esta pandemia que obviamente ha ralentizado y ha cerrado parte de las actividades económicas. Yo creo que si combinando el factor sanitario, que es fundamental a partir de la aplicación de la vacuna en la mayoría de la población, más algunas condiciones macroeconómicas que generen estabilidad para que el sector privado, el sector de la economía el sector productivo pueda desarrollar sus actividades con normalidad, en 2 o 3 años la Argentina recupera lo que ha perdido en un año absolutamente trágico en materia económica y social, ¿verdad? Absolutamente. Hugo, clarísimos los conceptos, se lo agradezco muchísimo, fue usted muy amable por esta comunicación con Radio Latina. Muchas gracias. Un abrazo, Fabio, un abrazo a vos también. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hugo Vázquez charlaba con nosotros, economista.